quedamos en que, siguiendo el caminito que habíamos estudiado en Física 1, para un sistema resorte-masa, al que corrimos de su posición de equilibrio, llegamos a esta ecuación diferencial, cuya solución es, o la puedo escribir de muchas maneras, elegimos esta, y esto es lo que estábamos buscando, una ley que me permite para cualquier tiempo conocer la posición. Voy a conocer la posición en cualquier instante de tiempo de mi masa. Voy a insistir, conocer la posición respecto a qué sistema de referencia. Chan chan. Ay, te pusiste en el equilibrio. Claro, un sistema de referencia que tenía origen en el equilibrio. ¿Se acuerdan? Eso es importante. Entonces habíamos dicho, este parámetro importante amplitud, este parámetro fase, esto fase inicial, y otro parámetro muy importante, este omega 0, que tiene que ver con la frecuencia, que tiene que ver con el periodo de este movimiento. Definimos también periodo como el tiempo que le llevaba a esta masa a hacer una oscilación completa. Ahora vamos a hacer alguna otra aclaración al respecto. Pero antes de eso también, por continuidad con lo que ya vieron para movimientos circulares, esta frecuencia angular tiene que ver con el periodo de esta manera, es 2pi sobre el periodo, como 1 sobre periodo es frecuencia, también la puedo pensar como 2pi por frecuencia. Destacamos sus unidades, la unidad de omega 0 es radianes por segundo. Escribir este radian es lo mismo que escribir 1 sobre segundo, ¿no? Y la unidad de frecuencia también es cantidad de ciclos, cantidad de oscilaciones por segundo, pero cuando este 1 sobre segundo se refiere a esta frecuencia, se expresa en hertz. Notan la diferencia, ¿no? Acá tengo un 1 puro, cantidad de ciclos y demás. Acá tengo ángulo por segundo, radianes por segundo. Entonces, por eso la unidad de omega 0 es 1 sobre segundo y la unidad de la frecuencia es hertz. Todo esto está claro, ¿no? No me estoy deteniendo demasiado porque lo saben de Física 1. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos al respecto o está todo claro? Está todo claro, profe. Bien. Entonces, yo dije hace un rato que este parámetro omega 0 es un parámetro importantísimo. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué nombre tiene esto? Fíjense, se lo suele llamar, o lo vamos a llamar también, frecuencia angular, si quieren, propia o natural. Muchas veces me van a escuchar llamarlo frecuencia sin decir la palabra angular, porque como ven la diferencia entre f y omega 0 es solo multiplicar por 2pi. Entonces muchas veces me van a encontrar, digamos, cometiendo ese error, si se quiere, llamarlo omega 0 frecuencia, ¿eh? Entonces, esta frecuencia la llamo frecuencia propia. ¿Por qué la llamo frecuencia propia? Miren cuánto vale. Vale la raíz de k sobre m. ¿Por qué la llamaré frecuencia propia? Porque depende de los dos parámetros que te importan para el modelo, digamos. Exactamente, porque justamente depende de las características propias del sistema. ¿Depende de si la amplitud de este movimiento es más grande o es más chica? No. No, depende de si arrancó desde el equilibrio, si para t igual 0 arrancó en el equilibrio o arrancó en una posición extrema de un signo o de otro.
Tampoco. Tampoco. Fíjense que depende de las características propias del sistema. Es muy importante este parámetro. En cada clase le vamos a ir notando un poquito más la importancia. Pero fíjense que lo puedo pensar de varias otras maneras. Por ejemplo, yo puedo tener arriba de mi mesa en el laboratorio la masa y el resorte y que ni siquiera estén unidos. ¿Se dan cuenta de eso? Yo podría tener la masa y el resorte y que ni siquiera estuvieran unidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y sin embargo, yo podría conocer el valor de este omega 0. Yo podría saber cuál es la frecuencia propia. ¿Qué quiere decir esto? El sistema ni siquiera está oscilando. Pero yo ya podría conocer el valor de esta frecuencia propia. ¿Y qué es esta frecuencia propia? Se relaciona directamente con la frecuencia de las posibles oscilaciones que tuviera este sistema. ¿Se dan cuenta la importancia de este parámetro? Yo todavía ni siquiera lo puse a oscilar al sistema, pero ya sé que sí. La masa mide tantos gramos y la constante del resorte mide tantos newton por metro. Si alguna vez se me ocurriera juntarlos y ponerlos a oscilar, yo ya conozco el período o la frecuencia de ese sistema formado por esa masa y ese resorte, pero ¿en qué condiciones? En condiciones de oscilaciones libres y sin amortiguamiento. ¿Se entendió? ¿Sí? Que es el parámetro que me permite ya de antemano, sin que el sistema esté oscilando, saber con qué frecuencia va a ser, o sea, cuánto tiempo le va a llevar a hacer una oscilación completa a ese sistema, de la amplitud que sea, arrancando de la posición inicial que sea, de las condiciones que sea, pero yo ya sé cuál es el período o cuál es la frecuencia de ese sistema en condiciones de oscilaciones libres y sin amortiguamiento. ¿Y por qué digo que este parámetro es tan importante? Porque es sobre lo que tienen control desde la ingeniería. ¿Qué hace la ingeniería? Diseña ese edificio que tal vez alguna vez oscile. Entonces, conociendo la masa, conociendo las características elásticas de los materiales con que está construido ese edificio, conocerían, sin que todavía lo hayan construido, sin que todavía no haya venido ningún viento a ponerlos a oscilar, cuando está en proyecto directamente, ustedes pueden conocer cuáles serían la frecuencia y el período de las oscilaciones libres y sin amortiguamiento de ese sistema. Puede ser que al día de hoy me digan, bueno, ok, pero me importa mucho conocer ese período y esa frecuencia. Sí, vamos a ver que este parámetro define un montón de otras situaciones que se pueden dar con estas oscilaciones. Pero a esta altura queda claro que sobre este parámetro omega 0 es sobre lo que tienen control desde la ingeniería, porque son ustedes como ingenieros los que van a diseñar a ese sistema mecánico. Van a decir ese edificio qué masa tiene, ese puente, el amortiguador de la moto, el movimiento del pistón ese del motor. Son ustedes los que van a diseñar eso. ¿Se entiende? Entonces son ustedes los que van a definir este parámetro omega 0 y va a ser propio de ese sistema para cualquier oscilación de cualquier amplitud, arrancando en cualquier condición inicial. ¿Se entiende? ¿O se va entendiendo la importancia de este parámetro? Les dije entonces que es una frecuencia propia que depende de las características propias,
que define entonces el periodo y la frecuencia de las posibles oscilaciones libres de este sistema. Y vamos a hacer otra interpretación más. Se puede interpretar como el valor, el módulo, digamos, de la fuerza restitutiva por unidad de masa y por unidad de desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál era la fuerza restitutiva? Esta fuerza restitutiva que era la fuerza resultante. ¿Cuánto valía esta fuerza restitutiva? ¿Se acuerdan? ¿Qué módulo tiene? Me quedé sola. Menos K por el desplazamiento. Le voy a sacar el menos porque quiero el módulo. K por ¿cuánto? Por el desplazamiento. Bueno, X. lo llamamos X ese desplazamiento, pero pude haber puesto desplazamiento. Por unidad de masa y por unidad de desplazamiento. Ven que acá tenía desplazamiento, acá tengo desplazamiento, se cancelan. ¿Ven lo que digo? Que si ante un posible sistema mecánico que estoy diseñando, analizo un poco cuáles son las fuerzas que están en juego, calculo cuál es la fuerza restitutiva, miro el módulo de esa fuerza restitutiva por unidad de masa y por unidad de desplazamiento, ya tengo el valor de este parámetro, omega 0 cuadrado, que dije que era tan importante. Ya podría conocer cuáles son el periodo y la frecuencia de estas oscilaciones libres sin amortiguamiento. ¿Se va entendiendo? Hace un rato me habían preguntado por este parámetro omega 0. ¿Lo aclaré un poco más? Creo que era Bruno que me había preguntado. Sí, justo estaba escribiendo una definición acerca de eso. Ok. Lo que no me quedó muy claro es el cuadrado, o sea, ¿es por un tema matemático o...? Sí. Bien. Nos va a resultar Yo te entiendo que ¿por qué corno se me ocurrió llamarlo omega 0 cuadrado a esto? ¿Por qué no lo llamé a otra cosa? Claro, sí, entiendo la E de homogénea, pero eso me causó dudas. Sí, pero si querés a esta altura podemos decir una cuestión de nomenclatura. Listo. No influye conceptualmente en nada. Bueno, Profe, entonces... sí. Una última pregunta, que quería notar si entonces es posible calcular el valor de K o eso nos lo tienen que dar a nosotros, como Ahora voy a hacer un el comentario ejercicio. también sobre eso. Tenemos un cachito de paciencia. Bueno. Si querés lo hacemos ya y listo. Bien. No hay problema. Si querés lo hacemos ya. Fíjense. Yo creo que alguno de ustedes, por lo menos alguno, me habrá hecho caso y ya estudió el capítulo de elasticidad, ¿o no? Alguno, aunque sea alguno, no estoy viéndole los nombres, así que bueno. Entonces fíjense que yo tuviera una barra de longitud L, de área transversal A, que está compuesto de un material que tiene un determinado módulo de Young, y le aplico acá una fuerza F. Lo estoy tirando acá con una fuerza F. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Esto se va a estirar y va a tener acá un estiramiento delta L. ¿Estamos? Lo que van a estudiar en ese capítulo de elasticidad o lo que estudiaron en este capítulo de elasticidad es que la fuerza por unidad de área, que es la tensión normal sigma, es directamente proporcional al estiramiento unitario delta L sobre L y que la constante de proporcionalidad es el módulo de Young. ¿Alguno que estudió ya este capítulo, le suena esto? Sí. Bien. Sí. Entonces fíjense, esto es lo que dice la ley de Hooke, que es válido para elasticidad lineal. Fíjense que si yo de acá despejo F, ¿qué me queda? A por I
sobre L por delta L. ¿Les suena esto? Sí, sí. ¿A qué les suena? Esto que tengo escrito acá, a los demás, aunque no hayan estudiado demasiado el capítulo de elasticidad. ¿Qué dice? ¿Qué relación hay entre la fuerza y la deformación? ¿Esto no les suena a algo conocido? Fuerza de resorte. ¿Qué le podría llamar a esto para que se me vuelva más conocido? ¿Cómo lo podría llamar a esto? La K. K. Si a esto yo lo llamo K, puedo modelizar esta situación como una masa, que ¿qué masa sería? La masa de esta barra por un resorte. ¿Qué resorte sería? Un resorte que tuviera esta constante elástica. Entonces, respondo a esto que me decían de K, que K será la proporcionalidad entre fuerza y estiramiento o fuerza y deformación en cada caso. Eso hace lo que hace las veces de K. Entonces, fíjate que para una barra, ¿qué importa para la respuesta elástica? La sección transversal, la longitud en el equilibrio y el material del que está hecho a partir del módulo de Young. Entonces, se entiende que esta barra estirada o comprimida, lo mismo, por una fuerza, la puedo analizar con este mismo modelo que estoy hablando. ¿Sí o no? ¿Hay civiles acá o mecánicos? Van a ver dentro de poquito que lo mismo podría aplicar para una barra. La estoy poniendo ahora no colgando de algún lado, sino apoyada en algún lado, ¿no? Dentro de poquito, si no lo hicieron todavía, van a estudiar cuánto se corre, qué delta L se corre esto cuando aplico una fuerza F acá. Van a ver que también va a tener que ver con la longitud, con la sección transversal, con el módulo de Young y con la inercia de esto. Pero así voy a encontrar la proporcionalidad entre fuerza y estiramiento. Van a aparecer otros parámetros acá, pero va a ser equivalente. Entonces, esto también lo voy a poder usar, voy a poder estudiar las oscilaciones de esta barra alrededor de su posición de equilibrio con el mismo modelito que estamos usando. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se va aclarando entonces el sentido que tiene todo esto? Quiero mostrarles ahora otros sistemas oscilantes. Fíjense que en realidad más que otro sistema, es un sistema también masa, resorte, pero ¿cuál es la diferencia con lo que vinimos estudiando hasta ahora? Que está vertical. Que está vertical. Y al estar vertical, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cambia respecto a lo que estudié recién? La fuerza peso. Que aparece el peso. ¿Sí? A esto se refiere el problema 2 de la práctica. Muy importante, muy importante. ¿Sí? Ese problema y aclarar la influencia del peso. Van a ver que con algún poco de cuidado se puede seguir, me voy a llegar a la misma ecuación, pero hay que mirar ese caso. Lo tienen resuelto en el apunte complementario, también lo van a ver con Natalia y Lucio en las clases de práctica, pero muy importante. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Por un lado, el caso de que ahora está en vertical, pero quiero destacar que diferencien estas dos cosas. ¿Cuál es la trayectoria que define esta masita roja? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cómo dibujarían la trayectoria de esa masa roja? Y tiene como una forma más senoidal, pero desfasada. No, señor.
No. Me gusta que me hayas contestado igual porque me permita decirte que no, porque para eso está expuesta esta diapositiva, estamos en clase, estamos aprendiendo, te lo digo enfáticamente, no te enojes, Está bien, está bien. ¿Por qué rotundamente no? Otro que lo corrija. Para arriba y para abajo sería. Sigue siendo una recta, la trayectoria sigue siendo una recta. La trayectoria es esto, el lugar de los puntos que ocupa. Ven que ocupa los puntos que van desde acá hasta acá y nada más. Lo que estoy marcando con el mouse es la trayectoria. La trayectoria es una recta. Es como si estuviera pintado eso y va dejando el rastro y yo puedo seguir cuál es el camino que siguió. ¿Ven que el camino sigue siendo una recta? Creo que era Bruno que me había dicho antes, ¿no? ¿Queda claro qué es la trayectoria? ¿Y qué es lo que estoy dibujando acá? Lo que estoy dibujando acá es la curva que me dice dónde está en cada instante de tiempo. Es como que esto va evolucionando en el tiempo y me va diciendo que pasaron esta cantidad de segundos para que pase al equilibrio. Me está dando mucha más información, como por ejemplo en la pendiente de esta curva tengo la velocidad. No sé solo dónde está en cada instante de tiempo, sino con qué velocidad, ¿se entiende? Pero diferencian la trayectoria de esta curva que es la dependencia de la posición con el tiempo. Yo sé que eso cuesta, Bruno, para eso puse esta diapositiva, para que diferenciemos esas dos cosas. Todo el mundo llega a notar esto, que lo que estoy graficando acá, esto que es senoidal, es cómo va cambiando la posición a lo largo del tiempo, pero que la trayectoria es una trayectoria rectilínea. ¿Todo el mundo lo vio? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, acá tenemos, esta diapositiva se las dejo, después miran con cuidado cuál es la velocidad en cada uno de los instantes de tiempo que están marcados. Pero vamos a usarla para describir lo siguiente. Supongamos que yo llamo t igual 0 al instante en el que está con máximo apartamiento positivo. ¿Sí? Fíjense que en esta gráfica que me da posición en función del tiempo, para t0 veo que está en máximo apartamiento positivo. Entonces, respecto al equilibrio, ¿ven que está en este lugar para t igual 0? Esta es la gráfica de posición, pero quiero que sin mirar las otras gráficas me contesten. ¿Qué velocidad tiene en este instante? 0. 0, porque está en el extremo. ¿Qué aceleración máxima y dirigida hacia allá? ¿Está bien? Esta arranca con velocidad igual 0 y con una aceleración hacia allá. Esto genera que empiece a aparecer una velocidad de signo negativo. ¿Ven lo que pasa? A partir de ese instante t igual 0, donde tiene velocidad 0, comienza a tener una velocidad cada vez de mayor módulo, pero negativo, hasta que pasa por el equilibrio con velocidad máxima. Ven que cuando la posición es 0, la velocidad es máxima y negativa, pero que en ese instante, como la fuerza resultante es nula, la aceleración también es nula. ¿Estamos? Ven que la aceleración es nula. Ven que originalmente la aceleración era negativa. Van viendo la correspondencia entre estas cosas, ¿no? Ven lo que pasa cuando pasa hacia el otro lado. Ahora tiene posiciones negativas, ¿sí? Presten atención qué pasa con la velocidad, qué pasa con la aceleración. Esto está bueno para analizarlo con cuidado, todas estas relaciones que les dije. Pero también vamos a destacar lo siguiente. Voy a preguntar, mientras se está yendo para allá, ¿va con velocidad constante? ¿Va con velocidad constante? Están demorando demasiado en contestarme. ¿En qué caso, profe, perdón? Arrancó de acá. ¿Sí? Lo empiezo a mirar acá en t igual a 0 y se está yendo para allá.
¿Se mueve con velocidad constante? Y no, No, porque hay una No, aceleración no. negativa. Rotundamente no, porque tengo aceleración, entonces la velocidad no es constante. ¿Está claro? Pero quiero que me digan qué tiempo demora en llegar al equilibrio. O sea, pasó por acá, salió de acá, no pasó, salió de acá, salió de x igual a a, moviéndose hacia allá. Quiero que me digan cuánto tiempo le lleva pasar del máximo apartamiento negativo a la posición de equilibrio. Periodo cuarto. sobre 4. Exacto. ¿Dónde lo leo? Acá. Ven que tengo un periodo de acá a acá. Ven que sin ser la velocidad constante, pero igualmente le lleva un cuarto de periodo hacer un cuarto del recorrido. ¿Lo hace con velocidad constante? No. Al principio tiene una velocidad nula que va aumentando, aumenta cada vez más rápidamente hasta que se hace máxima acá. Pero ven que le lleva un cuarto del periodo hacer un cuarto del recorrido. ¿Cuánto le lleva pasar hacia el otro lado y llegar a la posición extrema negativa? ¿Ven que lleva otro cuarto de periodo? ¿Se ve? Sí. Bien. Otra cosa. ¿Se acuerdan que dijimos periodo, tiempo en el que le lleva a hacer una oscilación completa? Por ejemplo, salió de x igual a y vuelve a estar en x igual a. Y transcurrió un periodo, ¿de acuerdo? Pero ojo, no puedo decir que un periodo es el tiempo que transcurre hasta que vuelve a pasar por la misma posición, porque miren estas dos posiciones, por ejemplo. ¿Ven que la posición es la misma? X igual 0, X igual 0, pero acá transcurrió un periodo. No, es medio periodo. ¿Por qué no transcurrió un periodo? Porque vuelve a pasar por el mismo lugar, pero con velocidades distintas. ¿Ven que acá tiene velocidad negativa y acá tiene velocidad positiva? Entonces, una manera de pensar el periodo es que vuelve a pasar por el mismo lugar, pero en las mismas condiciones, por ejemplo, de velocidad. ¿Estamos? No se confundan con eso, ¿eh? Tiempo necesario para hacer una oscilación completa. Por ejemplo, si tengo un periodo de acá a acá o de acá a acá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Nos faltó hablar algo sobre la energía. ¿Qué tipo de energías tengo puestas en juego acá? Tenemos ya poquito tiempo, lo digo yo para ganar tiempo. Tenemos energía mecánica asociada con la velocidad, la que llamamos energía cinética, y asociada con la deformación, esta que llamamos potencial elástica. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Bueno, si se acuerdan, esta energía cinética, entonces, 1/2 de la masa por la velocidad cuadrado, la energía potencial de deformación elástica, 1/2 de K por la deformación por el delta L al cuadrado. Ese delta L, por nuestro sistema de referencia, es igual a X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sumo la energía mecánica total, la cinética más la potencial elástica. Como X vale esto y como B vale esto, hago las cuentas, ¿sí? Fíjense que acá la fase inicial la llamamos delta, cuestión de nombre porque robé la ecuación para no escribirla. Y como m por omega 0 cuadrado vale k, fíjense lo que escribí. Acá me quedó 1/2 de m por omega cuadrado, que lo puedo llamar k, puedo sacar k por a cuadrado factor común, y fíjense que me quedó factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado, que da un lindo 1. Entonces miren cuánto me queda la energía mecánica total. 1/2 de K por A cuadrado. ¿Qué les dice esto? ¿Qué pasa con la energía mecánica total? ¿Cuánto me da? Miren ese resultado. Una constante. Da constante. Quiere decir
Miren este gráfico, qué interesante. Lo estoy haciendo en función de la posición, ¿sí? Entonces, la energía mecánica total, mientras se mueve entre A y menos A, me da constante. La potencial, ¿se acuerdan que era 1/2 de K por X al cuadrado? Es esta parábola, ¿sí? En naranja tengo la potencial. ¿Qué quiere decir? Miren, que a medida que me voy alejando más del equilibrio, va aumentando la energía potencial elástica de deformación y va disminuyendo la cinética. ¿Se acuerdan cuánto valía la cinética en los extremos del recorrido? ¿Cuánto valía la velocidad, perdón? ¿Cuánto vale la velocidad? 0. Entonces es lógico que la energía cinética me dé 0. En cambio es máxima en el equilibrio, donde lo que es 0 es la deformación del resorte. ¿Sí? O sea que tengo permanentemente que la energía se va reconvirtiendo de potencial en cinética, pero la suma me da siempre lo mismo, me da constante. ¿Está claro? ¿Se ve entonces qué está pasando con la energía? Sí. Bueno, entonces, para cerrar esto, aunque lo van a ver con los problemas, fíjense un caso diferente, el caso de un péndulo. Acá no tengo un resorte, ¿sí? Fíjense que la fuerza restitutiva es esto que tiende a volverlo, lo que lo tiende a volver al equilibrio es esta componente del peso, que vale mg por el seno de teta. También puedo hablar acá de posiciones, pero va a convenir posiciones angulares. Lo único que les quiero destacar a esta altura es esto, que hay esta fuerza restitutiva, digamos, depende ahora no de la posición, si mido las posiciones como angulares, sino del seno de la posición, con lo cual no estoy en estos casos en el que la fuerza restitutiva depende linealmente de la posición, sino que depende del seno de la posición. Pero fíjense que la función seno de teta y la función teta, medido en radianes, coinciden, son iguales mientras me mantenga en ángulos pequeños. ¿Se acuerdan que en Física 1 estudiaron el péndulo para pequeños apartamientos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Para poder considerar que esta fuerza restitutiva se mantenía así linealmente dependiente de la posición. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Entonces, para este péndulo vamos a ver que podemos aplicar las mismas ecuaciones siempre y cuando se cumpla esto, que el seno de teta y teta directamente coincidan en valor, lo cual se va a dar, para ángulos pequeños. Fíjense que todos estos péndulos que arrancaron juntitos se separan, o sea, tienen distinto periodo. Les va llevando distinto tiempo hacer una oscilación por completa. ¿En qué difieren estos péndulos? ¿Alguno se acuerda de lo que estudiaron en Física 1? Algo que los lleve a tener distinto periodo. La longitud de la cuerda. La longitud. Depende el periodo de la longitud. Hay un problemita para que repasen esto también. Bueno, un poco a las corridas, pero presentamos estas oscilaciones libres y sin amortiguamiento. ¿Alguna pregunta al respecto?